bastante novedoso y de política bastante moderno, ¿no? La soberanía en materia energética, que ahora que el gobierno, yo veía el domingo ahí en el entretiempo el partido, que claro, pintan la estatización de YPF como si fuera, tienen esa visión maniquea de la historia. Toda la historia argentina comienza con ellos. En materia de derechos humanos, prolongaron nuevamente el nunca más, la asignación universal por eso, todo comienza con ellos, e inclusive YPF, pero lo hacen con una escenografía o una puesta en escena de cine. Acá también. Es muy viejo, Las fotos, los afiches, de como que parece Irigoyen, estas son las fotos, donde muestra la UCR como la propaganda que hacía, como a Irigoyen no le arriesgaba mucho, era mucha publicidad. Porque en aquel momento, por eso yo tengo alguna duda en relación, hay una gran diferencia económica entre el gobierno de Alvear y Irigoyen. Yo creo que más allá de, bueno, paradójicamente, ¿no?, con el gobierno de Irigoyen, que fue un líder más popular, se dieron más conflictos sociales que en el gobierno de Alvear. Lógicamente que hubo manifestaciones, hubo algún tipo de controversia, pero reivindicando un poco lo que muchas veces no queremos reivindicar los radicales, el gobierno de Alvear fue un gran gobierno de economía. Y no solamente por viviendo de cola, sino no solamente por eso, sino porque designó tuvo un gabinete de lujo y a su vez aprovechó la industrialización, creó esta política moderna en materia de energía, democratizó aún más las organizaciones sindicales, es decir, fue un gobierno democratizó en el sentido no despegado con el criterio antipersonalista que él tenía, porque en el fondo eso era la gran diferencia que él tenía con Irigoyen. Irigoyen era un líder popular y como tal muchas veces, como todos los líderes, están en tensión con lo que son los códigos formales de la política, ¿sí? Son caudillos y muchas veces tensionan los aspectos formales o constitucionales de algunas políticas, de ahí las intervenciones federales, algunas injustificadas, mientras que Alvear era un amigo incondicional de la ley, es decir, de la Constitución. Estaba en contra del presidencialismo, era políticamente una persona antipersonalista y era una persona que creía más en los proyectos colectivos. Basta ver los gabinetes, se disuelve su poder en gran parte por el gabinete, deja actuar a los ministros y él un poco está como una instancia de apelación en cuanto a las decisiones políticas que había que tomar. Por eso yo digo que nos cuesta mucho y creo que hay que superar esa instancia, pensar que si el liderazgo no es popular o no es hegemónico o no es decisivo en algunos aspectos, no sirve. Alvear ocupó un lugar importantísimo en la historia del radicalismo, tal es así que, como vamos a ver, el comienzo de lo que se denominó la década infame lo tiene a él como principal figura, ¿no? En la transición esa dramática de la caída de Irigoyen, el primer golpe de Estado, la Corte Suprema avalando el golpe de Estado, con la acordada famosa en donde justifica. Y vuelve a ser el candidato del partido. Sí, que vuelve a ser el candidato, que no había otro. Y aparte, un poco, eso nos va dando las respuestas de por qué Irigoyen lo elige y lo trata como su discípulo, y a su vez Alvear lo reconoce Irigoyen como su maestro. Algo vio en Alvear que no vio en las otras figuras que estaban, Saguier, hablábamos el otro día, como principales referentes en aquel momento del partido. Y sin embargo, con todas las diferencias que tenía un diplomático, familia aristocrática, o quizá por eso, Irigoyen habla de Alvear como su sucesor natural. Y de hecho creo que ocupó un papel
muy importante en la historia de radicales. O sea, en materia económica, creo que Argentina se posiciona internacionalmente en los mercados mundiales de una manera significativa, hasta que vino después la crisis del 30, ¿no? Que le va a agarrar el Irigoyen ya viejo, en otra instancia. Eso es justo lo que había leído esta mañana en cuanto a lo de Alvear. Como él comercializaba mucho, como dice usted, Jorge, él como tenía mucha comunicación con los europeos, él comenzaba a nivel internacional, por eso Argentina en ese tiempo era conocido internacionalmente en los comercios, como las cosas de los cereales, todas esas cosas. Entonces, incluso él quería llevar, creo que a YPF a Europa también, pero en el tiempo cuando llegó Irigoyen dijo que no. Eso había leído. Y dijo que hay muchas cosas que tienen que ser nacionales, como de los cereales y todas esas cosas tienen que... Así que él en plena mitad de su gobierno, un poquito menos, esa división que tiene el radicalismo, él lo muestra como si fisurara también. Y se ve la lucha entre eso, más todo la política pública que genera Irigoyen, la educación, todo eso, hay un recorte de parte de Alvear por todo eso. Sí se nota mucho la idea. Es la gran diferencia. Claro, entonces ahí el antipersonalismo más esas ideas que él tiene en su gabinete, muchos no lo perdonan, hay gente que no lo perdona por eso. Yo lo que he leído es que Irigoyen, como la crítica, decía de Irigoyen que usaba el Estado como lugar para meter gente, o para meter gente que estaba, digamos, alineado políticamente a él. Y no es que hacía el Estado tan eficiente en ese sentido. Esa es otra gran crítica que se le hace, que la burocracia en sí empieza también un poco con Irigoyen, más empleado público, etc. Hubo un gran crecimiento de la burocracia estatal. Lo que pasa es que hay que entender, sin justificar lo Irigoyen, que por primera vez, ¿se acuerdan que conversábamos? Un determinado sector de la sociedad tiene la posibilidad de ingresar a la administración pública. Si veíamos el presupuesto que había aumentado el porcentaje del presupuesto que iba destinado mucho porcentaje a pagar los sueldos del Producto Interno del 25%, el 25% se destinaba a pago de sueldos, y en 1905 era solamente del 6%. No, es que fue un gran ingreso masivo de sectores sociales a un ámbito en que nunca habían estado. Si bien generó un gasto, también generó una dinámica y un ascenso social muy importante. Muy importante porque, insisto, muchos sectores que durante muchísimo tiempo estuvieron marginados, teniendo en cuenta que el aparato estatal estaba en servicio de un sector o de un grupo conservador, lógicamente se generó una gran amplitud, una gran explosión en materia de empleados públicos. ¿Era necesario? Era necesario, porque en aquel momento, sin justificar excesos, yo pienso que Argentina ya advertió, sí insinuaba, sobre todo en algunas constituciones, en algunas provincias, en San Juan, en Santa Fe, algunos ejemplos del constitucionalismo social. El constitucionalismo social implicaba eso, gran participación del Estado, igualdad de oportunidades, dinámica social, gasto público, y a su vez hay que ver de dónde veníamos. Antes el Estado circulaba, los puestos del Estado circulaban de padre a hijo, de hijo a nieto. Es decir, tú en castas familiares. Entonces llega Irigoyen y lógicamente se produce un aluvión de gente, que también genera algunos problemas porque era gente que no tenía experiencia en la gestión pública. Pero a su vez, insisto, eso generó un gran desarrollo también de la economía, para bien o para mal, un Estado que permitió un poco la democratización del Estado, ¿no? Y ahí entra también el primer gobierno popular que se elige en toda la Argentina. Y todo eso, justamente están las críticas y las pruebas de todos lados. Es exactamente lo que ocurrió con la reforma universitaria en el ámbito académico. Cuando se abre el juego a los sectores populares, al obrero, a la clase media, la universidad cambia.
pero no necesariamente cambió para mal. La reforma universitaria provocó el inicio de una etapa nueva en la vida universitaria, y de esa universidad van a salir todos los premios Nobel del país. Ahora, Jorge, volviendo un poco a lo de Alvear, pregunta, ¿por qué, desde cuándo y quién empezó un poco o no tener una visión positiva de Alvear? Porque escuché por ahí a algunos decir también alguna vez que Menem fue el distorsionado del peronismo y Alvear el distorsionado del radicalismo. Un exceso me parece la comparación igual, pero ¿quién, desde cuándo y por qué tanto una visión muy negativa? Yo creo, es buena la pregunta. A mí me parece... Alguna vez escuché que dijeron que Félix Luna era uno de los No, principales. pero Félix Luna es un tipo un historiador que lo ha defendido mucho. Su libro fue famoso precisamente porque hicieron reconstrucción. Históricamente yo no encuentro justificativos. Primero porque el radicalismo surgió de la confluencia de varios sectores anarquistas, socialistas, católicos, conservadores, liberales, con lo cual definir o encasillar en aquel momento el radicalismo era esto, era muy complejo. Era muy complejo. Después, creo que tiene que ver mucho la impronta que le da el partido de Irigoyen. Muerto Alvear, Irigoyen asume el partido y lo maneja a placer, es decir, es un líder carismático a su estilo, es un líder indiscutible y sus sugerencias son palabras sagradas dentro del radicalismo. Y en tercer lugar, creo que tiene que ver con esto de todo lo que no olía popular o no tenía un perfil popular no era radical. Y eso es un error. Eso es un error. Me refiero a popular, la política pasaba por Irigoyen necesariamente por los comités, por una figura personalista, por las decisiones de él, o sea, él tomaba todas las decisiones. Alvear tiene otro estilo político, pero que su gobierno es esencialmente radical, yo no dudo. Por ahí cuando se lo quiere asimilar a los conservadores, díganme en qué se parece. Los conservadores, más allá de tener algún apellido parecido o estar vinculado a la aristocracia, pero Alvear fue un demócrata. Por ahí le critican que le gustaba la ópera, es decir, era una persona culta, era un diplomático. Entonces esas cosas un poco emotivas, un poco racionales, lo distancian de Irigoyen. Pero en el fondo el radicalismo siempre históricamente va a tener dos alas o tres alas, y es muy difícil decir este era el ala progresista, popular, con alguna perspectiva, y este era el ala conservadora o no. Yo creo que son dos gobiernos esencialmente radicales con estilos de conducción distintos. Pero en la práctica, por eso yo decía, paradójicamente en el gobierno de Irigoyen tuviste mucho conflicto social, en el gobierno de Alvear no. Un poco tiene que ver con eso, pero la bronca me parece que es por una cuestión de estilos, y eso también lo hemos visto Baldín Frondizi. Si bien ahí era una discrepancia un poco más ideológica, más que estilos, era más ideológica, sobre todo en cuanto a la concepción de qué entendía uno y otro del peronismo. ¿Sí? A mí me parece que ahí hay una fractura grande ideológica, y a su vez en relación a cómo concebir al peronismo, proscribirlo o no proscribirlo, y eso generó una fractura. Pero hoy por hoy ustedes van a escuchar, ese es un frondicista tal por cual, como si lo quisiéramos tapar, y fue una realidad. El partido Frondizi llega a la presidencia sacando muchos votos, obviamente que votos peronistas, pero fue otra de los grandes sismos. Siempre hay una vertiente, yo me acuerdo en la época de Alfonsín, que Angelos era una ala conservadora y Alfonsín era una ala progresista. Entonces hay que contextualizar para definir en esa coyuntura que se entiende por una cosa y que se entiende por la otra. Pero lo que no discuto y me parece innegable es que todos fueron radicales. ¿Sí? Otra cosa es hacer alguna proyección de esa idea de la actualidad. Sí. Esas críticas que
crítica o ponerlo, dejarlo como cosa que no es Alvear, se ve también en escritores radicales, porque por ejemplo, o que abordan temas de radicalismo. Yo leí varios libros de historia del movimiento estudiantil argentino y una de las cosas que veía era que decía que la reforma se había dado en el 18 bajo el gobierno de Irigoyen, y después en el 22 se había empezado a dar el proceso de contrarreforma, que era lo que yo quería investigar más. Bueno, y se empezaba la contrarreforma en el 22 con Alvear, que después se había profundizado y se había convertido más violentamente en el 30, y después había terminado en lo que es el peronismo. Pero cuando hablaba de Alvear, decía solamente eso, que había empezado con Alvear y que después en el 30 se había convertido más violento. Y lo citaban a Gabriel del Mazo, que después ya llegaremos a Gabriel del Mazo en más profundidad, pero me fui a buscar los libros de Gabriel del Mazo, nadie especificaba la cita. Se me puse a leer y lo que llegué a darme cuenta es que no había sido tan así, que yo estaba equivocada en lo que pensaba de que Alvear había sido antirreformista. Y era porque, bueno, o sea, si bien la reforma del 18 y sus conquistas de democratización y el desplazamiento de los sectores clericales de la universidad se habían dado en el 18, como que quedaron apaciguadas las cosas ahí. Y los sectores clericales como que se fueron un poco, se calmaron un poco, pero en ese calmarse un poco se reorganizaron en lo que es la Acción Católica. Y la Acción Católica vuelve, cuando se va Irigoyen, vuelve a la universidad, pero no es que vuelve tirando atrás todo lo de la reforma de mano de Alvear, sino que vuelve, o sea, metiéndole los ideales, o sea, transmitiéndole a sus hijos, y ahí es como que se da de estudiantes a estudiantes. Y bueno, ahí es como que ahí veo la contrarreforma, no desde el gobierno de Alvear, claro, que tenía nada que ver, sino más que nada como una tradición. La verdad es que lo hablamos la charla pasada, nada más lejano, por eso digo, a mí el que me dé, ¿cómo están? Un solo ejemplo de que el radicalismo es antirreformista. Está en el libro de la Está bien, de la Mónica pero Alvear tuvo grandes peleas personales, porque cuando lo querían los sectores conservadores que pensaban que era un patrimonio, un derecho o un bien adquirido de la universidad, Alvear no movió un dedo y le decía: ustedes quieren protagonizar la vida universitaria, ahora vayan a concurso. Nunca movió un dedo, inclusive en favor de amigos de clase, si se quiere. Lo mismo que Lisandro de la Torre. Estaban más comprometidos con una causa democrática que por cuestiones o vínculos de sangre, lo cual ya demuestra que no era un típico conservador. ¿Sí? Y además, a mí me parece, cuando se habla así de reforma, la reforma fue una revolución y es un proceso de cambio que no lo va a detener absolutamente nadie, ni un gobierno. Puede haber alguna piedra en el camino, pero, insisto, el primer gobierno antirreformista fue el gobierno de Perón. Cuando asume Perón, disuelve la autonomía universitaria, maneja políticamente la universidad, echa a todos los profesores opositores e instala y coloca a sus propios amigos. Fue la época de la decadencia de la universidad. Y tal es así que cuando cae Perón, se produce todo lo contrario. En la década del 58, 60 en adelante, nuevamente la reforma vuelve a instalarse en las universidades y despega y retoma, bueno, ahí surgen nuevamente los premios Nobel que conocemos, ¿no? Es la época de oro de la universidad, la época de oro de las editoriales universitarias, la época de oro de la Escuela de Córdoba, de La Plata, de Buenos Aires, en fin. Pero por eso digo, a mí el que me muestre como, no sé, un dinosaurio vivo, le creo más antes que un radicalmente reformista. No, eso yo había leído. Pero es que de eso se trata, eso es que ese es el objetivo de esto, que veamos algunas opiniones, podamos disparar algunos debates. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema económico, a lo mejor yo pienso que el gobierno de Alvear fue bastante bueno. Otros dirán, no, fue bastante bueno. El título de ahí es más
Claro, pero se da la situación industrial, que es ¿En qué leíste lo que yo eso? le he ¿Qué enfocado un poco autor? más, lo que Está bien, pero Eso de... Perdón. Quiero saber porque eso de que decía ella de contrarreforma es muy fuerte, me parece. Sí, Como el para... periodo, en la primera parte, página 72, ¿Pero de qué? del libro de la franja de Mónica Beltrán, dice que el periodo de contrarreforma empieza en el 22 con Alvear, después en el 30 con... debe haber sido en el marco del gobierno algunos sectores conservadores, pero desde el gobierno... Eso lo dice, y yo ya lo había leído varias veces, eso, y lo citan en el Maxo, y no citan la cita, o sea, no te dicen el libro tal, página tal, no. Entonces, Si no tiene fuente, entonces... Acuérdense que si hubo un movimiento, y todos quisieron apoderarse, fue el de la reforma universitaria. ¿Sí? Si yo tuviera yo discutía por Facebook con por WhatsApp que dije la reforma, me cruzó un amigo de profe de la facultad, también es justicialista. Los verdaderos reformistas somos nosotros. ¿De dónde sacan eso? Yo le puse un listado para cómo lo tengo ahí, vieron cuando uno tiene el machete. Estos son los 14 decretos en contra de la autonomía universitaria dictados por Perón. Él me sacó el decreto del 2010, el famoso decreto que hace gratuita en la universidad. O sea, para ellos eso es la reforma. Para eso es la reforma. Pero el mismo decreto, el 13, no sé cuál es. 13.010. Bueno, ese dice también, aplica de las becas, pero las becas no dice que eran solamente 2 meses, nada más, y que después se suprimió la beca. No, aparte se tenía que estudiar como político en materia obligatoria la vida de Perón. Adaptada, vieron, en vez de dibujitos, mamá, Perón me mima, era ya un movimiento distinto. Por eso digo que con todos sus defectos, y es algo que uno podría trasladar ahora, ¿no? Siempre pensó que los orígenes del Partido Radical son muy ricos, muy importantes, y siempre hemos estado, en materia, vuelvo al tema de IPF, era una concepción de política de Estado, pero de avanzada, es decir, en 1900 y pico, 1920, los gobiernos radicales digan, no, la energía es soberanía, es estrategia, es política independiente, y era un gobierno avanzado, y esa bandera, también igual que la reforma la quieren, no, estuvimos todos, mentira, es mentira. Yo veo ahora el grupo este de Massa, IPF, vieron que tiene ese grupo de estudio, la fundación de Massa, de grupos de think tank, los cerebros del futuro eventual gobierno de Massa, se llama IPF, donde está Lavagna, Irigoyen, Perón y Frondizi. IPF, que se lo sigue. Entonces, siempre nos sacan banderas, y como nosotros no discutimos, o no hurgamos, o no hurgan como ustedes los antecedentes del radicalismo, el partido nunca dice nada. Bueno, pero esto es ignorante también, no es solamente la gente, pero ignorante los medios que repercuten eso. No, es que hay intereses guiados. Yo creo que no es inocente. No es inocente. Y está claro cómo quieren hacerlo quedar al partido radical. Con un partido viejo, vetusto y en desguace ideológico. Pero si vos te fijas, todas estas banderas que están levantando ahora son banderas nuestras, que no hemos tenido la inteligencia, el coraje y otras cosas para mantenerlas en alto. Pero a mí me llama la atención porque estoy hablando, ¿cuándo fue el acto de Massa? En este guiso que cada uno se pasa el partido que quiere, que ya las ideologías no importan. Y bueno, si estamos todos en la misma bolsa, las banderas son todas iguales. Y no, porque yo soy lo que piensan, todos construimos la Argentina, pero no lo fue lo mismo Mariano Moreno que Rosa, no es lo mismo Alberto que Rosa. ¿Sí? Hay personajes en la historia argentina que pasan a la historia como puede pasar un terremoto, que produce mucha muerte y destrucción y desolación, y hay otros que han sido constructores.
Entonces esto de somos todos amigos argentinos está bien, pero una democracia sólida se basa también en el debate y en la discrepancia y en la oposición. En la oposición yo también pensaba en base a esto de lo importante que son en la vida interna de un partido y no tenerle miedo a las diferencias, pero siempre que sean en un marco de unidad. El otro día escuchaba a un radical, más allá de las diferencias ideológicas, lo escuchaba a Moró y lo escuchaba a Sanz, y hablaban en esto de polarizar la elección. Polarizar la elección. En el fondo, estábamos volviendo a la política amigo-enemigo, que tanto criticamos el kirchnerismo, es decir, como si no hubiera grises o matices, como si la política no fuera importante levantar banderas aunque pierdas, como si un dirigente político tuviera que ganar y si no gana su idea no vale. Entonces, la pucha que si no tiene importancia un poco refrescar estos conceptos, porque veo que en este desguace de la política argentina las banderas son de todos, y yo creo que no son de todos. Y cuando vos crees que son de todos, claro, te da lo mismo seguirlo a cualquiera. Yo he visto ahora, antes de ayer, lo que más sorprendió, por ejemplo, a quien respeto mucho y ha sido una excelente legisladora, Liliana Montero, termina en el frente con Acastelo, cuando había comenzado en el radicalismo más de izquierda y combativo con Alfonsín, en la época que éramos los dos jóvenes. Después, bueno, el juecismo, y ahora termina en Acastelo, por citar un ejemplo de alguna referente política que está en consideración. Y eso pasó con todo. Entonces yo digo, ¿cómo podés defender las banderas de Alfonsín y después terminar defendiendo las banderas de este gobierno? Y en tan poco tiempo, bueno, eso tiene que ver con la crisis y tiene que ver, no vayan a pensar que esto es casualidad, esto tiene que ver con una política bien dirigida a vaciar a los partidos políticos, a posicionar figuras, porque las figuras sin partidos son manejables y pueden aplicar políticas que imponen los medios de poder. ¿Sí? Totalmente distinto a lo que está pasando, por ejemplo, en España, donde España sigue teniendo, no me gusta, pero Aznar sigue opinando, y después del otro lado está Felipe González, tipo que marca en línea política, más allá de la coyuntura. Acá da todo lo mismo. Acá da todo lo mismo. Irigoyen, Perón y Fronies. El kirchnerismo ya lo usó también el año pasado, la misma. Desde que volvieron a la Bueno, Moró poniéndolo a Alfonsín en una bandera, Alfonsín con Kirchner. Ayer también otra. Pero él escuchó el discurso que tienen el acto de Moró. No. Ah, no me decía que bueno, explicaba cuál había sido la situación de ella el día que Alfonsín ganó las elecciones, y decía de que bueno, de que ella había sido fiscal general de una escuela, pero por loco. Y decía cómo escuchaba ella, qué sé yo, y la bronca que sentía. Y después decía de que bueno, que justo se cruzó con Correligionario y le hicieron así ella sacada, pero y después, o sea, como que no, yo soy radical, no puedes decir yo estaba a favor de, no sé, del otro candidato, ¿cómo se llama? Luder. O sea, es como que dos cosas diferentes, y ellos justifican su llegada tarde a la democracia a partir de eso, porque dice que el kirchnerismo hoy en día recién ahora se mira lo que es la democracia con el kirchnerismo, porque el partido La vida argentina empieza en el 2003. Pero ¿por qué? Porque dice que el peronista nunca tuvo sentido de la democracia y por eso votó el Luder o votó o justificó el golpe de Estado. Porque dice que ellos habían sido despojados del gobierno democrático de Perón. Ellos fuerzan la historia con una actitud neorrevisionista. Por eso le digo que es un movimiento. Todo lo que ustedes ven, Encuentro, bueno, Encuentro por ahí tiene algunas buenas cosas, pero la tarea del Encuentro es vivir la historia es esta. No solamente El nunca más. La política en materia de IPF no lo nombran el radicalismo en la propaganda.
Ayer otra propaganda que también es una bandera nuestra. Habla a 5 años de la asunción de Néstor Kirchner en la Secretaría del UNASUR. ¿Qué significa eso? Un cargo administrativo como hay millones. Y la bandera del panamericanismo de América le inicia así Irigoyen. Y después la profundiza Alfonsín en el 86 cuando comienza a hablar con Sarney y da origen al Mercosur. Es una bandera nuestra. Entonces a mí veo que todos los días nos están quitando y ni siquiera cuando nos pagan derechos de autor. Esto inició, es un cargo de UNASUR y el Mercosur. No, pero eso de gente nuestra que salen a pegar palos y digan mejor esas cosas. Es que yo tengo miedo pero que nuestros dirigentes tampoco están. Un partido político opina, un partido político discute. Yo prefiero esos radicales como en otras épocas, que alguien decía y era en contra del partido y salía y vociferaba y decía no. Antes que un partido mudo, es mudo. Entonces ya la soberanía, si ustedes se fijan en los discursos de Irigoyen, del mismo Alvear sobre el tema IPF, la letra que tienen es mucho más profunda, políticamente hablando, de todas las formas que este gobierno. Nadie dijo nada. Después Massa también lo sacó. Soberanía energética, integración americana, reforma universitaria, republicanismo, todas esas ideas, y lamentablemente el peronismo no tiene una noción de soberanía nacional, y ahora que se fuerza el neonacionalismo, la cuestión de la soberanía, formando la Rosa, o sea, Rosa fue el que menos contribuyó a la soberanía. Pero le agarran la vuelta de obligado. Sí, pero vos fíjate, como dice Alfio, hay un movimiento que tiene que ver ideológico, hay una actitud neo-revisionista. La historia no es la historia como nos contaron. Nosotros venimos a decirles la historia como fue realmente, y es una historia que no los tuvo como protagonistas. La transición democrática no los tuvo como protagonistas. Ya lo dijimos, mientras Alfonsín presentaba habeas corpus en plena dictadura, ellos hacían lista con los 1050 ejecutando la casa de la gente más pobre. Es decir, no los tuvo como protagonistas. Si no fui protagonista, el nuevo revisionismo es esto. Como no estuve, no fui hacedor, tengo que inventar otra historia, otro relato. Y eso está implementado a través de Piña, del Pacho O'Donnell, de Encuentro, del página 12, 6, 7, 8, hay una propaganda permanente sobre eso. Y después una visión totalmente autoritaria, ¿no? No, y no solo previo a la democracia, sino como retornar a la democracia que se niegan a integrar la CNAE, por ejemplo, los peronistas. Pero no solamente ellos proponían la amnistía, La amnistía, sí. Hablan de paro y ¿Qué les quiero decir? Y eso es lo que a mí más me duele. Insisto, me duele muchísimo lo que le está pasando a Carrillo. Porque hay un frío, pero no es el frío de que el candidato no seduce, es peor, que no tenemos identidad muchas veces para que salir a pelear. Eso es lo peor, porque muchas veces hemos tenido patriadas que sabían que no íbamos a hacer 3 votos íbamos a sacar, pero estábamos seguros que estábamos defendiendo nuestra propuesta y nuestro proyecto, íbamos con la lista 3 y la defendíamos acá para allá. Pero ahora, si ustedes ven lo que está pasando, realmente hay un divorcio entre la militancia y la bandera. ¿Qué estamos defendiendo en estas elecciones? No lo sé, porque a mí que me decían, sí, lo importante son las alianzas desde el punto de vista programático. Si hubiésemos estado discutiendo desde hace un año, la plataforma es una cosa, pero todavía no se nos cae una sola idea. Es decir, con el tema del Congreso, no se pudo subir hasta el final. a ver, No, porque a la hora de votar el proyecto respecto de las alianzas o las no alianzas, se votó el proyecto de Farías y un congresal se levantó a decir que había un tema que se estaba delegando una competencia que el Congreso no tenía al Comité Ejecutivo.
onda de armar, no sé si era armar las listas o qué. Sí, pero la que quieren. quedó. Sí, lo que pasa es que ahí tenés, mira, es un tema. No, yo no soy orgánico. No, en la orgánica es que, sin ser muy técnico, mira, cada organismo de cualquier organización tiene sus propias competencias. Este problema ya se dio varias veces y se llegó a la justicia. ¿Y qué nos dice la justicia? Miren, si ustedes entre los radicales se arreglan, es una cuestión política, arréglensela. Si en el Congreso estaban representados todos los grupos y delegaron en la mesa la selección de candidatos, no me vengan a joder a mí, yo soy un juez federal, no me puedo meter, es una cuestión política que no es justicia, salvo que hubiese arbitrariedad y polémica. Pero no nos asuste eso. ¿Así cuándo le viene violando la Carta Orgánica en el país? Hace mucho. Entonces, ¿qué autoridad? Macho, la Carta Orgánica fue un traje a medida porque se piensa como una constitución que vamos a durar en el poder toda la vida, grupos internos, puertas adentro, y nos estamos suicidando de a poco, ¿no? En vez de un balazo nos vamos tomando una píldora cada un mes. Y las consecuencias, por eso les digo, a nivel país hay un movimiento, un mecanismo para quitar ideología, para desmotivar a la juventud, porque la cámpora no es la juventud política, la cámpora es la militancia rentada con altísimos cargos, pero se ha establecido, hay mecanismos o hay políticas de consumo a los jóvenes para que no piensen de 20 a 35, pasen de la universidad a la vida laboral. Es decir, es todo un proceso que ha llevado mucho tiempo para hacer política sin partidos políticos. Sin partidos políticos. Entonces, aparte, yo lo que hay en el Congreso que se plantean dudas, por ejemplo, de la chica Vallejo, me parece que era la chica. la juventud. Sí, la juventud. Lourdes Vallejo. Y era un congreso para hablar, para discutir. Y la chica de la mesa pasó sí, o sea, la chica estaba hablando de la representatividad del interior, de los departamentos, de la lista, de que la juventud llegue a ocupar cargos y no pasó nada, pasaron así solapados, no importa nada, porque en realidad no les importa. Los jóvenes, y bueno, que los jóvenes... Sí, pero con la mano en el corazón. Dramático de la convención de Gualeguaychú. ¿Les importa eso? No, por eso. Los partidos se han reducido, no solamente esto, muchas veces, a distribuir cargos. Pero ojo, los usan en la medida que ustedes se dejen usar. ¿Sí? Porque yo veo muchas cosas distintas en el partido. Veo una juventud muchas veces obsecuente, cuando la juventud tiene que ser de arranque crítica. De arranque crítica. Si no, no tenés termómetro. Un partido... Sí, pero yo creo que ustedes tienen una visión un poco más crítica de eso, ¿no? Sí, de alguna forma, la del viejo que la del mayor que tiene idea y comparte, y la fuerza de la juventud. Son los dos cambiados. Pero la fuerza, fíjate, por eso, mira, es como que está como una clase de dirigentes que están ahí para hacer disputa de poder y tema bandera, el tema es, yo creo que lo peor que vi, ya no es nuevo, como dice Jorge, esto lo del Congreso, es la sensación de que no se puede cambiar absolutamente nada. Todo está cocinado, todo está listo y no hay otro camino. Yo creo que sí había otro camino, que sí había posibilidades, pero con tiempo, torcer algunas cosas, pero se llega a una sensación de que no se puede cambiar nada. Yo creo que eso es lo peor que puede pasar. Sí, yo pensé que iban a ser 3 gatos locos los que no votaron a favor de las alianzas, fueron varios. El tema, y muchos no se quisieron exponer tampoco. Esto es lo que enseña cuando uno lee estos libros o repasa la historia del radicalismo, eran disputas políticas. Es decir, estilos, ideas, posicionamiento en una democracia embrionaria, es decir, de embriones.
que estábamos aprendiendo a vivir en democracia, los partidos eran jóvenes, el socialismo, los demócratas progresistas, pero eran discusiones, ¿sí? Hoy es parte del mismo sistema, lo que estamos viviendo es todo lo opuesto. ¿Qué les quieren hacer ver? Si yo a vos te digo que nada vas a poder cambiar, porque te lo dicen los mismos dirigentes, esto ya está cocinado, esto viene de arriba, o de Buenos Aires, ya está hecho, eso te desanima. Pero es una forma, un mecanismo de desactivar la confrontación interna. Hasta que... Pero yo creo que ustedes piensan, y sé que piensan, insisto, no toda la juventud ni todos los mayores somos iguales, pensamos distintos. Lo que pasa es que lamentablemente algunos están en la esfera de la toma de decisiones y otros no. ¿Sí? Pero las decisiones tienen que estar acompañadas por un grupo atrás que Por esté de acuerdo, pero si pero uno no le gusta lo que hace, chao. Eso tiene que ver, eso tiene que ver con la organización. Yo lo que voy, si usted, decir chao es como que ya está, les ahí si uno analiza numéricamente y cualitativamente la integración de la juventud radical, de las dos formas, cualitativa y cuantitativamente, están en condiciones de imponer algunas cosas. ¿Por qué no lo hacen? Eso. Porque dividen con el fulanismo, el menganismo y todo lo demás. Personalistas, como lo que estaba viendo. Numéricamente están en condiciones de pedir espacio. Y ser representante de la juventud, una cosa es ser intérprete de la juventud, alguien que de mayores les pueda entender, pero otra cosa es ser representante de la juventud. ¿Qué me gustaría a mí tener concejales de 20, 25 años? Que tengan derecho a equivocarse, que ocupen bancas, y no que estén hablando de la juventud a los 52 años, acá llegamos. ¿Sí? Pero cuantitativa y cualitativamente están en condiciones de imponer juego, abrir el juego de otra forma. A mí eso es lo que yo no muchas veces no entiendo. Y eso tiene que ver con la dirigencia que ustedes eligen. Y a nivel mayor cambian. Eso sí, no nos tienen que callar nunca. Yo seguiré pensando y diciendo, esto va así. El día que llegue uno o una de ustedes con otra visión, es como la punta, es como la cabecera de playa en Normandía. Llega uno, planta bandera y empiezan a bajarse todos, aunque sea nadando con una pata arriba, pero llegan. Entonces es un problema en círculo, porque por más de que yo no sé bien cómo está formado todo el tema de los representantes, de los que toman decisiones o no, pero si hay todo atrás un cuerpo de gente que sigue ciertos ideales de radicalismo o está en contra de esto o apoya esto, ¿por qué no imponen, no sé si imponen sus ideas, pero plantean sus ideas y toman una decisión? Si están en contra de esto, entonces son todos, no es solo uno que hace las cosas mal, sino también son el resto que tampoco ponen su postura y no tienen... Una de las cosas que yo veo que ha pasado es que esto que decía Jorge hace rato, los antagonismos amigo-enemigo y kirchnerismo. Una de las peores cosas que pasó al radicalismo creo que es razonar como kirchnerista. Es decir, ahora, el kirchnerismo te dice, ¿estás conmigo o estás conmigo? Y en este caso, en esta coyuntura, ¿estás con Alianza o estás en contra del partido? Creo que lo que estamos razonando igual que el kirchnerismo. Bueno, hemos caído en esa trampa. Nos han llevado al mismo. Está en contra del partido, digamos así, de la elección partista a favor del kirchnerismo. Y eso lo hemos criticado hasta el año pasado. Entonces yo, el otro día escuchaba, eso me llamó la atención. ¿Cómo es esto? No, hay que polarizar. ¿Los que estamos acá o los que estamos con el gobierno? Eso es amigo y enemigo. Y cuando hay amigo y enemigo, no entran los grises, no entra la opinión, y es una guerra. Y otra cosa que decía Alfonsín hace como 8 o 9 años, que creo que tiene razón ahora, viéndolo a distancia, que se estaba operando un nuevo bipartidismo en la Argentina, entre el oficialismo y una derecha. Es decir, hoy Scioli y Macri, digamos, y están tratando de polarizar esos dos candidatos o esas dos fuerzas, ¿no? Un nuevo bipartidismo. Bueno, pero entonces ahí cuando entra lo que creo yo, ¿no? El problema que tiene que Buenos Aires, no lo digo por discriminación en Buenos Aires, realmente maneja sedes allá, baja líneas acá, y acá en Córdoba Capital, y entra a Córdoba Capital, en la provincia, la gente que de la provincia es muy difícil también entrar a Córdoba Capital.
porque realmente yo que soy de la provincia, cuando vengo acá me choco con gente o con jóvenes que realmente no tienen ni idea de lo que es el radicalismo y con cargos. Entonces ahí es una bronca. Ya del mismo hecho de que hay militar uno de donde es y no poder y tratar de convencer a los jóvenes de la política que se puede, que vamos a organizar, que se puede poner un sapo, se va siempre como chocando contra la gente que está... En el fondo un poco es, ojo, yo estoy a favor de la modernización de los partidos, el discurso, la democracia interna, la propuesta. Creo que el radicalismo tiene que opinar de otras cosas que nunca opinó, grupos minoritarios, diferencias sociales, sexuales, hay ecología, hay un montón de temas que no opinamos porque no nos actualizamos, eso sí, pero el otro es el ABC de cómo hacer política, ¿sí? Y yo creo que en el fondo el problema que nos está falta, que estamos teniendo es un dirigente político que está hecho para ganar y para perder, pero lo importante es que levante bandera de ideas. Bueno, hoy no se ve eso, hoy ni siquiera... El exitismo, por eso te digo, hay términos competitividad, No, si yo tengo que, pienso en algo, si yo tengo, mi misión histórica es mantener el partido y defender una postura en el Congreso, contra capa y la vida de defender. Y en política, se gana o se pierde un dirigente que está para hablar y levantar la bandera. Y si gana, mejor. Pero si pierde, también tiene una altísima responsabilidad. Acá la idea es que si no ganas, chao. Entonces, si no ganas, bueno, entonces vemos transfusiones de vampiro a vampiro, de sangre, uno está acá, otro está acá, de todos los partidos. ¿Vieron la escondida? Entonces yo decía, ¿cómo Liliana? ¿Qué hacer con el Castillo? ¿Cómo termina Liliana con Cacho Buenaventura? No entiendo eso, una militante de los derechos humanos, no entiendo. Pero pregunta el millón. ¿Qué alianza? Cualquiera de las tres alianzas que están disputando el gobierno de la provincia es una incógnita. Cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres. Cualquiera, porque no hay una plataforma y no hay propuesta. ¿Sabes por qué? Vos no podés ir a una alianza si no sabés quién sos vos. Y aparte, todo tiene su tiempo, ¿no? Pero yo digo, ¿qué va a pasar si a nivel nacional quieren arancelar la universidad? ¿Qué pasa? No, pero hay un nivel más. ¿Cómo? ¿Qué va a decir? No, macho. Pero, voy a decir, el tema, por ejemplo, el tema de los commodities ya se acabó, el boom de la soja hoy, y están todos en unos manos, por decirlo rápido y pronto, están todos ahí, el gasto público está por las nubes, el tema de los commodities no da para más, y el próximo que venga será, no en un contexto de crisis, pero no la va a pasar bien. No va a ser un cambio y es como que hay muchos temas. Va a haber ajustes, por alguno, por otro lado, va a haber ajustes, hay que ver. A la edad hay que reivindicar la figura de los partidos políticos. Si no tenés partido político, Es como que o sea, todo el mundo se lo pasa por el Twitter y nadie te dice, bueno, va a pasar esto, va a pasar aquello, tengo un diagnóstico. pero si tenés candidatos que te dicen que van a ir a los programas de televisión porque llegan a más gente y no quieren hablar con el afiliado. Por eso te digo que en el fondo es una cuestión de ABCT, es la política. Aunque parezca mentira, ¿viste? Para un cacho, es hacer esto, es defender ideas propuestas y después hablar. El dirigente político tiene que ver si el interlocutor que le está diciendo no tengo laburo, lo ves llorar, lo tocas, que come, sentarte, ver dónde vive, que no te la cuenten los ascensores. Si no, ¿qué representas? Representas una encuesta, mira, y hoy que se maneja por sondeo. Y ningún menos se recorre el país a conciencia. Todos han hecho eso, están instalados en los medios, pero los que llegaron fueron golpeando puertas. Es decir, una crisis grande. Y hoy yo me sentí muy mal. Por el tema me sorprendió mucho lo de Liliana. Claro, porque yo digo, en todo es una crisis. Liliana Montero que pasó del radicalismo, cohesismo y hoy termina con la cárcel. Porque es el primer lugar de legislador. Entonces digo, ¿qué tiene que ver Liliana con el Castillo? Con la
represente para la victoria. Bueno, y dentro de la locura ni hablar, por supuesto. Hay crítica que critica el PRO, pero no es una persona democrática, y algo más autocrático va a conseguir en el gobierno vuelve a ser una toda, bueno, por eso informan la formación, la capacitación, y la Constitución establece que los partidos políticos son los pilares de la democracia, y sigo creyendo en eso. En España también hay mucha disgregación con Ciudadanos, Podemos, pero son estructuras que enfrentan, son partidos de ideología, proyectos, propuestas. Acá no conozco una sola propuesta, ni una, de ninguno, pero no porque hace la Francia. ¿Para qué vamos a tirar propuestas si así ganan? Que la hagan además. Como que importa el fin y no los medios o las herramientas. Son cáscaras. El peronismo, yo conozco amigos de peronistas que están en la gestión pública desde hace 6 años. Y yo creo que no es lo mismo hacer bien a los ciudadanos, hacer malas cosas, porque tienen que... Igualmente, yo por ejemplo no tuve muchas posibilidades de votar por mi edad, no tuve los padrones, qué sé yo, no, igual iba a viajar a votar. Pero si hoy en día tengo que votar buscando ver qué se representa, qué propuestas hay o no, y realmente, no sé, ni siquiera un voto no lo daría porque no, es realmente triste la situación. Estuve buscando, por ejemplo, yo soy de Chubut, y tampoco es, no, ni siquiera ellos saben quién. Si a mí me dicen, yo confío mucho más en ustedes que lo que hacen. Yo apuesto a ustedes. ¿Sí? Es como... no, es que el tema es que yo leí en un libro esto de la pobreza en el mundo, que discutían los conservadores, decir, todo va a salir bien hasta el momento de que ellos se den cuenta que son malos. ¿Qué significa? Que ahí tiene que haber organización y tiene que defender a capa y espada. No puede ser que no haya en los pueblos, en las ciudades, en los concejales o legisladores de 22 años, 23 años, que hagan un curso o no. ¿Sí? Y después para la juventud que es observante. La gente observante joven. Sí. ¿Saben qué con la juventud? Tengan en cuenta, menos joven. pero tiene que ser... ¿Qué mal dijo el peronista en el chat del Facebook? ¿Cómo? No sabes. No sabes, me mandó al carajo. Pero dije, bueno, lo importante es que todos somos universitarios, que vivimos en España, porque no sabes cómo se puso. El 14 contra 1 ahí. Ahí puso loco. Estos son todos los agricultores. 14. Y hay unos decretos. Era la intervención de la autonomía universitaria, el piso que Fernando 10 ciudadanamente, los decanos, todo el gobierno tricano. Entonces, chao. Jorge, antes que me olvide, la República Perdida las vemos, ¿cierto? Sí, usted bueno, fije la fecha. Sábado 18 horas, comité de sección tercera. ¿Sábado qué sábado? Este sábado. ¿Está listo todo? Sí, está. Señor, El cañón está. acabo de cerrarlo con un concejal de baile. Perfecto. Y el parlante lo trae Ciro y la computadora lo ¿Por tenés. qué es ahora? No, yo no Lo voy a- discutíamos. no voy a estar- Con consenso. Lo discutíamos con los chicos y esa hora podían. ¿No? Bueno, piensen, yo a lo mejor... ¿Más tarde? no, más temprano. Nosotros, por ejemplo, tenemos trabajo en la facultad para estar hasta Bueno, esa hora. Él decía 17 horas, así que... Pero yo voy a estar más en la Claro. comisión de mejoramiento. Bueno, Como quieran, como quieran. ¿Eh? Sí, alguien tiene que hacerlo. ¿Está bien? Pero como quieran. Si a las 6 nos estamos yendo a la noche. Como quieran. Yo estoy con la empanada. Disculpa,